Bueno, buenas tardes. Primero les enviamos un cordial saludo a todas las personas que van a ver este video. Somos estudiantes de la Universidad del Valle. Mi nombre es Javier Alexander Molina, el de mi compañero es Alejandro Andrade. Y bueno, lo que queremos traer a colación en el video es hacer un breve paneo sobre el conflicto de El Salvador, sobre el cual Alejandro va a ahondar un poco más. Básicamente en el transcurso del video vamos a llevar una secuencia, primero un análisis del conflicto entre 1980 y 1992. Vamos a generar un diagnóstico en el cual nos vamos a basar para hacer unas recomendaciones basadas en los paradigmas de la resolución de conflictos. Espero que les guste el video y que sea de utilidad para sus estudios académicos. Ok, bueno, ahorita sí para entrar en materia, pues entonces la presentación creo que pues ya quedó clara. Entonces sería iniciar el análisis del conflicto armado, social y político de El Salvador, que lleva un intervalo de tiempo que va de 1980 a 1992. El objetivo, bueno, la introducción primero, la idea de nosotros es poder primero hacer un paneo muy breve de lo que fue el conflicto para poder así mismo hacer el análisis. Entonces hay varios elementos sobre los cuales se debe ahondar para poder especificar de manera más mesurada cada uno de los apartados que vamos a analizar. Por eso primero hay que iniciar por decir que el conflicto de El Salvador o la guerra de El Salvador se da entre 1980 y 1992. En esta guerra se enfrentaron pues dos actores primordiales. El primero fue la guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el gobierno de El Salvador. Dentro de eso pues también hay algunos otros actores, como es pues, el bloque paragubernamental, el ejército oficial, la policía, paramilitares, y obviamente también estuvo inmiscuido un actor de gran peso que fue la Iglesia Católica en su momento, pues a cargo del muy conocido Monseñor Arnulfo Romero, y obviamente fue un conflicto en el que estuvo inmiscuido gran parte de la población civil. El conflicto estaba compuesto por distintos actores, como ya se dijo, dentro de los cuales de alguna manera la guerrilla o el Frente Farabundo Martí logró unir a través de mecanismos a través de distintos mecanismos, y entre ellos pues se incluyó lo que es la comunidad de campesinado, distintos estudiantes, obreros, comunistas, gente comunistas y distintos grupos religiosos. Entonces, ahorita sí, para entrar en materia, es menester, pues aparte de la contextualización, vamos a mirar, hacer un análisis primero de los actores, después de las percepciones que tuvo cada uno de estos en la etapa del conflicto, la dimensión de los actores, del conflicto, del poder, el mapa de los actores. Eso también tiene mucho que ver con la parte del poder, la distribución del poder en las triadas y coaliciones, intensidad y escala del conflicto, puesta en práctica de los paradigmas de paz y diagnóstico del conflicto. Es muy importante tener en cuenta que todo eso se hace con base en las teorías de los conflictos y en todos los postulados que ya emergen. Y en el momento en que se va a analizar un conflicto para poder solucionarlo, hay que hacer todo este tipo de procesos de manera más minuciosa. Es por eso que queremos ejemplificarlo aquí con el caso de El Salvador. Sería pasar al otro punto. Entonces sería, bueno, inicialmente El Salvador pues fue uno de los conflictos más brutales que se vivió en América Latina. Hubo un monto de más de 70.000 muertes, además de que hubo miles de desaparecidos, desplazados y torturados. Entre los crímenes que más de renombre tuvieron y que de hecho fueron la principal detonante del conflicto de manera física, pues fue la muerte de Monseñor Arnulfo Romero en el año 1980 a cargo de las fuerzas del gobierno. Bueno, también hay que tener en cuenta que el conflicto tiene raíces tan antiguas como el mismo Salvador. Es decir, si bien hay un intervalo de tiempo en el cual el conflicto se mide, en donde pues se genera la confrontación entre guerrilla y gobierno, hay que decir que la estructura política de El Salvador se prestaba para que fuera un régimen muy autoritario y muy autoritario con su población, lo cual generaba pues primero que existieran fuertes brechas de pobreza y que su población viviera en una situación en la cual se encuentra una disparidad entre unas élites determinadas y entre el conjunto total. Entonces eso de alguna manera fue una de las detonantes del conflicto. El siguiente punto y las principales causales del litigio pues fueron la impunidad de los poderosos. Hubo distintos acontecimientos
que lo que hicieron fue, como de alguna manera, llenar esa copa que fueron que hizo que de alguna manera se generara el conflicto como detonante. Impunidad de los poderosos, politización de los órganos jurídicos. La ley estaba a cargo o estaba amparando los accionarios que de alguna manera eran injustos por parte del gobierno, aparte del otro apartado que ya se nominó, que es el de la pobreza de su población. Entonces, hay que mirar cómo se hace la transición. En el periodo que va de 1984 a 1992 se genera lo que se conoce como la transición a los acuerdos. En El Salvador se generaron distintas reuniones y distintos acuerdos en distintos lugares. El acuerdo como tal, el final, se da en México, en Chapultepec, en el año 1992. Entonces, aquí en la diapositiva se expresa de esa manera. El acuerdo se firmó teniendo en cuenta unos objetivos principales, y es el hecho de terminar el conflicto por la vía política, porque se genera un momento en que hay un desgaste de ambas fuerzas, y pues se genera la mejor decisión, que es terminar el conflicto de manera política, impulsar la democratización del país, impulsar el irrestricto respeto a los derechos humanos que estaban muy vulnerados en su momento, además de reunificar a la sociedad salvadoreña, que estaba fuertemente segregada, estaba muy fragmentada. Entonces, bueno, se generaron los acuerdos de Chapultepec, entonces, en donde entran a colación distintos objetivos comunes, en donde se genera, por ejemplo, una reunificación de la Fuerza Armada, en donde la Fuerza Armada ya no sea un mecanismo de represión de la sociedad civil, sino que tenga un objetivo claro y común, que es el de la defensa del Estado como tal. La creación de la Policía Nacional, o además de su fortalecimiento, sistemas jurídicos, es decir, se genera toda una amalgama de distintas leyes que de alguna manera tratan de ser un poco más justas y beneficiar el conjunto del pueblo, generar más equidad en términos sociales y económicos, y un punto muy importante, pues aparte del cese del conflicto armado, que es pues el intrínseco, el básico, participación política de las FMLN, es decir, que no solamente sea un partido en el poder, sino que verdaderamente se genere una democracia mucho más competitiva dentro de El Salvador. Entonces, ahorita en el periodo de posconflicto, pues se generaron 4 mecanismos pilares en el proceso de justicia transicional. El proceso de justicia transicional es el que arranca después del 92 hasta la fecha, que puede ser muy extenso, porque los periodos de posconflicto por lo general son muy extensos. Pues entonces se entra a colación lo que es la conformación de una comisión de la verdad, que en su momento estuvo encabezada por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, la depuración de las Fuerzas Armadas, la destitución de funcionarios públicos y la independencia de otras instituciones estatales. Sobre estos 4 pilares opera el periodo de posconflicto en El Salvador. Y bueno, nuestra idea principal, aparte de hacer el análisis, es mirar cómo, por ejemplo, un caso como este nos puede ser de gran ayuda para nosotros como colombianos, en un proceso en el cual pues estamos viviendo un periodo pues, de negociaciones y un periodo parecido, y es mirar cómo esto puede ser como ese botón de muestra para tener distintos ejemplos sobre los cuales trabajar, y la idea inicial es así. Entonces ahorita sí vamos a entrar a lo que es la parte del análisis del conflicto. Hay unos actores y un objeto del conflicto claros. Entonces está, por ejemplo, el gobierno. Entonces primero hay que tener en cuenta que hay unos actores directos e indirectos en la confrontación. Los actores directos, porque eran los que estaban de alguna manera en el litigio de manera física, pues fue el gobierno de El Salvador, pues lo que en su momento era el partido Arena, y por el otro lado estaban los movimientos insurgentes, las guerrillas o el FMLN, Frente para la Liberación Nacional. Entonces era una confrontación bipolar, obviamente entre un bando que pues, de alguna manera quería algunas restituciones de distintas vulneraciones de sus derechos, y un bando que de alguna manera era un poco más opresor, o era muy opresor, y que de alguna manera había una disputa de poderes. Pero hay que tener en cuenta también que hay unos actores indirectos que de alguna manera no están de manera llena metidos, de manera plena metidos en la confrontación, pero que tienen influencia. Entre ellos están terratenientes y entes económicas que pues tenían un vínculo directo con el gobierno de El Salvador. Están los campesinos, Iglesia Católica, población civil, entre los cuales ese actor que pusimos como población civil serían de alguna manera todos aquellos actores que no están incluidos dentro de las otras categorías, pero que sabemos tienen influencia, que era el común de la población, sobre los cuales obviamente también tienen algún peso en el momento de la negociación.
y que son muy importantes, pues ellos van a ser de alguna manera la columna vertebral de ese proceso de posconflicto. Entonces hay que tener en cuenta que ahí se generan unos vínculos entre actores. Por ejemplo, los terratenientes, que eran de alguna manera la conformación del Partido Arena y del gobierno, pues tienen unos intereses parecidos al del gobierno. Igualmente movimientos insurgentes de la mano del campesinado, pues obviamente el Frente Fariñondo Martí, pues para los que no tienen mucho conocimiento, fue una guerrilla campesina. Entonces pues había muchas armonías entre las concepciones de ambos bandos. La Iglesia Católica, que tuvo un gran peso en la población, para la población civil, y como de alguna manera como mecanismo de activismo para poder generar ese cambio. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los sectores directos e indirectos. Entonces, bueno, ya sería pasar al gobierno, al Partido Arena, cuáles son los intereses. Es muy importante decir que los intereses terminan siendo la manifestación física o todos aquellos insumos materiales que de alguna manera los actores aspiran a poder tener o a poder adquirir en el momento de la confrontación o en el momento de la negociación. La parte de intereses es muy importante en el paradigma de la resolución de conflictos, pues obviamente cuando hay dos actores en confrontación se trata de llegar a cuál es el meollo del asunto sobre el cual cada actor puede tener algún beneficio, y en últimas los intereses son los beneficios que buscan los actores. ¿Cuál es el principal interés que tenía el gobierno o el Partido Arena en El Salvador? El mantenimiento del status quo o el modo tradicional del gobierno. Pues obviamente el interés era el mantenimiento del modelo tradicional, porque eso de alguna manera podía satisfacer todos los intereses que tenían, tanto políticos como económicos como sociales, porque obviamente les daba una hegemonía y les daba un predominio. Entonces era lo más importante. El gobierno Partido Arena, sus necesidades: conservar una hegemonía social, política y económica heredada desde principios de la existencia de El Salvador como república independiente. Posiciones: mantenimiento de las estructuras jurídicas que no penalizaban el accionar de los integrantes del gobierno, represión a la protesta o poco o ningún interés a suplir las demandas de la población. Es importante primero decir que las necesidades y las posiciones tienen distintos elementos que de alguna manera difieren con los intereses. ¿En qué sentido? Las necesidades hacen parte de la subjetividad como tal, de la parte de los sentimientos, de las emociones, que también obviamente están muy presentes en los conflictos. Entonces las necesidades, por ejemplo, del gobierno como tal, eran más como la conservación de una hegemonía y una cultura de dominación. Era lo más importante para el gobierno. Y las posiciones son todos los accionarios que se toman con el objetivo, o todos los accionarios que se llevan a cabo con el fin de satisfacer los intereses. Es por eso que se generan, por ejemplo, el mantenimiento de las estructuras jurídicas a favor de ellos, represión de las protestas sociales o poco o ningún interés a suplir las demandas de la población. Entonces eso sería por un lado el gobierno. Ahorita vamos a pasar al FMLN, el Frente para la Liberación Nacional. Entonces hay que tener en cuenta cuál es su principal interés: tener presencia y acceso al poder político, en últimas tener algo más de inclusión en términos de participación política para poder hacer en su momento de El Salvador un régimen más democrático y poder hacer que se celebren elecciones en El Salvador mucho más competitivas. En términos de sus necesidades, sería erradicar del escenario de la cotidianidad del país las múltiples violaciones a los derechos humanos, las fuertes brechas de desigualdad social, económica y política. Estas necesidades de alguna manera se generan por el mismo contexto y por el mismo interés que se genera en El Salvador, y van mucho más ligadas a un sentimiento de exclusión. Entonces era más como una necesidad de inclusión. Ahora, por otro lado, las posiciones: acta de la constitución del partido del FML en 1992, alzamiento en armas, protestas sociales, enfrentamiento físico con las fuerzas militares del Estado. Estas fueron las distintas acciones que llevó el FMLN a cabo con el objetivo de poder suplir su objetivo. Este acta de la constitución del partido del FML es en el momento en que el partido de alguna manera muestra su plataforma ideológica y su accionar político. Ahorita sí podemos pasar. Bueno, campesinos. Este era un actor de menos peso, pues ya es un actor indirecto. Pero obviamente fueron los principales militantes del partido insurgente, de la guerrilla como tal. Interés: tener acceso a la tierra para poder cultivar y subsistir. Era más una necesidad de subsistencia. Su interés era muy básico: poder tener mucha mayor capacidad para producir y poder desarrollar sus capacidades. Campesinos. Necesidades: capacidades materiales y inmateriales para poder llevar a cabo todo lo que necesitan.
igualdad, dignidad, inclusión, no más vulneración a sus derechos humanos. Posiciones: apoyo a la conformación y actuación de las fuerzas militares para la dirección nacional en su accionar. Esa era su principal posición en su momento. Están las terratenientes y directas económicas, que tienen también una articulación directa con el gobierno. Interés es continuar con el modo tradicional para seguir beneficiándose de las actividades económicas, al igual que el gobierno. La necesidad es continuar sosteniendo esa imagen de supremacía. Y las posiciones: apoyo al accionar del gobierno. Por último, por favor, pasar. Está el de la Iglesia Católica, sobre el cual Monseñor Arnulfo Romero tiene un papel fundamental. Es muy importante tener en cuenta eso. Intereses: cambio del régimen político de corte autoritaria a uno más inclusivo. Además de ese interés, hay que tener en cuenta el contexto. La Iglesia Católica fue muy reprimida en su momento, porque generaron distintas denuncias en la cual el gobierno como tal se deslegitimaba, y de alguna manera se hacía un llamado más al accionar y a la movilización de la población civil. Por lo tanto, aparte de este objetivo y este interés común, era obviamente lograr que El Salvador fuera un pueblo mucho más inclusivo, pero también generar mucha mayor equidad y mucha mayor igualdad, y sobre todo no generar más muertes en el caso de ellos, porque obviamente también estaban siendo muy reprimidos y fueron un actor muy victimizado dentro del conflicto. Entonces, pues, necesidades: generar que el conjunto de la población excluida y víctima del conflicto pues tenga un trato más equitativo, recupere sus libertades políticas y derechos socioeconómicos. Y sus posiciones: atención a las víctimas del conflicto, como préstamo de sus instalaciones para resguardo, denuncia de abusos del gobierno, influencia hacia cada una de las partes de la negociación. Estas posiciones son muy importantes en el sentido de que, por ejemplo, la Iglesia Católica en el momento fue como ese escenario en el cual la población civil podía de alguna manera resguardarse. De hecho, prestó muchos escenarios en el momento. Por ejemplo, pues, para la población desplazada prestaban sus instalaciones para que la gente se pudiera quedar allí. Denuncia de los abusos del gobierno, pues obviamente, sobre todo de la mano de Monseñor Arnulfo Romero, se hicieron muchísimas denuncias antes de que se pasara un periodo de posconflicto, y además de que hubo una influencia muy fuerte en la movilización de la población. Y bueno, la población civil, que sería tener intereses y necesidades y posiciones muy parecidas a la Iglesia Católica, pero igual fueron actores que de alguna manera actuaron en armonía, entonces pues tienen posiciones y necesidades muy parecidas. Bueno, entonces eso sería como primer elemento, la identificación de los actores del conflicto en El Salvador. Ahorita pasaríamos al segundo punto, que es el de las percepciones de los actores frente al conflicto. Es muy importante tener en cuenta el texto o los postulados del autor Entelman. ¿En qué sentido? En que él de alguna manera postula en este cuadro, pues en este cuadro queda mucho más específico, la percepción que tienen los actores frente al conflicto. Y es muy importante decir que en algunos momentos los dos actores no están en plena conciencia de que hay un conflicto como tal. Entonces ahí es donde entra el papel del mediador o el negociador de conflictos, de hacer caer en cuenta si el actor está o no en conflicto. Entonces dentro de ese marco teórico es muy importante decir que se pueden mirar en dos momentos. En 1980, por ejemplo, después de 1980 y antes de 1980. Antes de 1980, que es una de las partes que hay conflicto y otra no, era lo que se evidenciaba, porque de alguna manera sí había una población que estaba siendo reprimida, sí había una población que estaba siendo victimizada, pero no había una respuesta directa, con lo cual se tenía como resultado un actor que era el dominante y un actor que era el represivo, un actor que era el dominante y un actor que era el reprimido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de 1980, con la muerte de Monseñor Arnulfo Romero y con la creación y con la aparición en la escena de la guerrilla como tal, del Frente Farabundo Mártir, hay una conciencia de los dos actores de que ya hay un conflicto, hay como un despertar en ese momento. Entonces, cuando se genera la confrontación directa, cuando se genera la guerra como tal, ahí es donde el gobierno como tal entra en conciencia de que sí hubo o sí hay un conflicto. Y eso es uno de los pilares sobre los cuales hay que tener en cuenta. Entonces ya el primero, cuando se tiene en cuenta cuáles son los actores, hay que mirar
si los actores son conscientes de que hay una presencia de conflicto. Pasaríamos al tercer punto. Bueno, esto lo podríamos pasar, yo creo que se puede pasar. Pasaríamos al tercer punto, que serían las dimensiones del conflicto. Por ejemplo, en El Salvador hay que tener en cuenta que las dimensiones del conflicto alcanzaron cifras bastante altas en relación con el total de la población civil. Pues aproximadamente 2% de la población de la misma fue víctima del conflicto de manera directa en términos de desapariciones o muertes. Eso es una cifra bastante fuerte, con lo cual se dice de antemano que ya hay un conflicto de altas dimensiones. Entonces sería, por ejemplo, el saldo como tal que hubo en 12 años solamente de conflicto fueron de 75.000 muertes de la población no combatiente. Principalmente los principales afectados pues, eran en la población rural del país, porque pues El Salvador es un país, pues en su capital San Salvador se concentra una buena parte de la población, pero en general es un país agrario rural. Entonces pues el conflicto alcanzó magnitudes tanto en la parte urbana como en la parte rural. Eso generó un intervalo de 12 años. Hubo también 8.000 desapariciones forzosas, entre estas se incluyen detenciones, torturas, desplazamientos a otros países como México, Honduras y Nicaragua. El país en su conjunto pues, fue el principal afectado. Eso pues, también se genera en 12 años. Encontramos algunas cifras. Entonces, en 1980 ya habían un monto de 11.903 ejecuciones extrajudiciales. Y en 1981 había un saldo de 16.266 muertes. Estas cifras son bastante altas para tener en cuenta un país tan pequeño como El Salvador y con una extensión de tierra también muy corta. Entonces, de aquí se desprenden las siguientes gráficas, en donde pues, en 1980 se generan aproximadamente más de 10.000 muertes. En 1981 pues ya esto ya va rebasando la cifra, ya van como por 15.000. En 1982 baja un poco la cifra, pero el total pero en 1992, pues si uno compara entre el inicio que en el 80 de 10.000 a 75.000 muertes, uno se da cuenta que las dimensiones del conflicto fueron muy altas. Y cuando uno se da cuenta que no solamente en El Salvador hubo muertos, sino que hubo distintas desapariciones, el saldo es mucho más alto. Entonces, de antemano se puede decir que las dimensiones del conflicto arrojan a El Salvador como un país de altas dimensiones. ¿Por qué no pasa la diapositiva? Listo, referente al tema del poder de los actores, pues es muy importante obviamente primero determinar cuáles son, pues ya se dijo cuáles eran: el gobierno, guerrilla, terratenientes, élites económicas, campesinado, iglesia católica y población civil. Ahora, ¿cuál es el poder de los actores o cómo se determina? Eso se determina a través de los distintos insumos materiales e inmateriales que de alguna manera los actores tienen la capacidad de utilizarlos para poderlos poner a la hora de la confrontación, para poderlos poner en uso. Entonces, hay que decir que el gobierno como tal era uno de los actores más importantes y más poderosos porque, pues, por un lado, poseía el apoyo de las terratenientes y élites económicas en términos, pues, obviamente monetarios, tenían mucho poder. Además de que contaban con el aval y con el apoyo de los Estados Unidos en su accionar, por lo tanto, además poseían cierta legitimidad y ciertos pluses que de alguna manera le daban, pues, naciones extranjeras con mucho mayor poder. Además de que tenían, pues, a su favor, lógicamente, la parte del apoyo de las fuerzas militares. Entonces hacían que este actor fuera el más poderoso y fuera el hegemónico en su momento. Ahora, lo que fue el Frente Farabundo Mártir para la Liberación Nacional, pues también poseía distintos insumos que sobre todo estaban regulados por el apoyo que tenían del conjunto de la población civil en sus distintos campos. Por ejemplo, la Iglesia Católica también de alguna manera mostró cierto apoyo. Campesinos, población civil, y todos, pues, además de poseer ese aval, también, pues, contaban con la parte militar, con la parte de armamento militar. Entonces poseían también de alguna manera esos insumos que lo hacían como un actor no más poderoso que el gobierno en términos, pues, económicos, pero sí tenían cierto poder. Estaban los terratenientes y élites económicas que contaban, pues, con el aval que le daban, pues, obviamente el poder y la concentración que tenían ellos en su tierra. Los campesinos, pues, no eran muy poderosos, pero siempre fueron
como apoyos o como aliados, y de alguna manera sí hay que contarlos. Y la Iglesia Católica pues también tuvo un papel fundamental como ente o como institución legítima por la población civil. Entonces pues de alguna manera sí contaban con mucha legitimidad, lo cual hacía que tuviera mucha influencia para la población y para el desenvolvimiento como tal del conflicto. Ahorita pasaremos a la parte que es la de las triadas del poder, triadas y coaliciones. Hay que decir que pues, dentro de la teoría del conflicto, dentro del mismo texto, dentro del mismo autor Enterman, él habla de algunas triadas y coaliciones que se forman. En los conflictos de alguna manera se forman distintas conjugaciones entre actores. Entonces, es muy importante decir, y a esto entramos a introducir aquí lo que se conoce como la tríada revolucionaria. ¿Por qué es una tríada revolucionaria? Porque es un actor que tiene un poder muy alto, en el cual pues dos actores buscan unirse de algún modo para poder igualar ese poder y superarlo. Eso fue lo que se venció en El Salvador, porque primero se generan distintas coaliciones en las cuales se genera como esa articulación de poderes. ¿Cuál era el actor más poderoso? Era el gobierno, el partido Arena y terratenientes, que de alguna manera bueno, se concentraron en su momento todo el poder y obviamente pues eran los que estaban generando ciertos perjuicios a los demás actores dentro de El Salvador. Dentro de la coalición B se genera el Frente Faredondo Mártir para la Revisión Nacional y los Campesinos, un actor que de alguna manera fue ganando cierto peso y cierta trascendencia en el trasegar del conflicto. Y por último está la Iglesia Católica y el resto de la población civil. Entonces se genera una tríada revolucionaria en la cual pues, dos actores buscan igualar el poder de un actor hegemónico. Y eso fue lo que se venció en el conflicto de El Salvador. Por último, lo que se conoce como el mapa de los actores, pues por último en mi caso, en el caso que yo voy a exponer, está el mapa de los actores, está el FMLN, campesinos. Hay que tener primero en cuenta que el poder del FML era alto, pero era indeciso en su momento porque no había como algunas, había una indecisión en su momento del FML en el momento de la solución del conflicto, en el sentido de que hay que tener en cuenta que la guerrilla como tal tenía distintas facciones. Algunas de las facciones estaban a favor y otras estaban en contra de la solución pacífica y dialogada dentro del conflicto. Por lo tanto, se pone como un actor indeciso dentro de ese mapa. Pero hay una relación cooperativa, tanto entre campesinos como entre guerrilla como tal. Por otro lado, está la Iglesia Católica y la población civil, que también tienen una intención de que el conflicto se solucione de manera pacífica, donde pues, se genera una sinergia y una relación cooperativa entre ambos actores. Por último, por el otro lado mejor, está cuáles eran los actores que estaban en contra de la solución pacífica, es decir, que querían solucionar el conflicto de manera violenta. Aquí entra el gobierno, Partido Arena y terratenientes, que entre los cuales había una relación cooperativa, obviamente porque eran actores que compartían intereses y de alguna manera también pues, compartían parte de sus coaliciones. Entonces ahí es donde se genera el escenario, se generan dos estadios en un mismo escenario. Por un lado, los actores que se cooperan entre ellos para generar una relación cooperativa a favor de la solución pacífica del conflicto, y otros que cooperan entre ellos para que el conflicto no se solucione de manera pacífica. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta también esto cuando se habla del mapa o el mapeo de los actores. Ahorita va a pasar mi compañero Alejandro a definir los otros dos puntos del análisis para pues de una vez pasar al segundo punto, que es el diagnóstico como tal del conflicto. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer un paneo de cómo los distintos actores, directos e indirectos, generaron violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Empecemos por el FMLN. Ellos como guerrilla pues entraron en la confrontación de la violencia directa a través de las armas, la guerra de guerrillas, hostigamientos, volamiento de redes eléctricas y todo lo que incluye en sí una guerra de guerrillas. Si nos vamos hasta la parte estructural, no es solamente la violencia como el uso de los fusiles, como el uso de las armas, sino que en este caso también es el reclutamiento forzado de menores, donde el FMLN como estructura hacía el reclutamiento de menores a través de los distintos mecanismos que tenían en las ciudades. Acciones violentas de tipo cultural.
Como guerrilla, uno de los accionarios que posee es generar miedo y romper tejido social en algunas comunidades con el fin de ganar poder y debilitar un poco la moral de las tropas enemigas. Y eso se generó también como violencia cultural, porque también era un referente de miedo que generaba solamente su presencia. Desde el gobierno de Arena, pues igualmente, desde la violencia directa, están todos los asesinatos sistémicos, como el magnicidio del obispo Óscar Arnulfo, la muerte de los 6 jesuitas en la Universidad de la UCA, y distintas masacres. Aquí tenemos la masacre del Mosoto, pero también estuvo la de Mayatome, y una multiplicidad de bombardeos que se hacían a las poblaciones civiles, en las cuales se pensaba que había presencia del FMLN, pero sin un respaldo real. Como estructura, pues no solamente era el reclutamiento forzado de menores, que también se generaba a partir del Estado como ejército militar, sino que también había una exclusión del poder. Como aparato de participación política, los terratenientes y la élite y la clase política de El Salvador lo habían acaparado totalmente. Entonces, la participación política que había hacia la sociedad era muy poca. Eso se puede llamar, Galtung lo llama como represión, y la represión unida con explotación es exclusión social, en este caso exclusión del poder. Y por otro lado, una multiplicidad de fraudes electorales que ocurrió en 1978 y en 1980, donde los votos iban encaminados hacia el partido socialista que era en el momento, pero después de una bajón de luces terminó ganando el Partido Demócrata Cristiano, que en el momento era el que ahora son el Partido Arena. Y por último, la violencia cultural se hace a través de la estigmatización de la insurgencia, a través de los medios de comunicación, distintas publicidades, propagandas, a través del radio. Se generó esa exclusión, esa estigmatización, además de que también se le atribuían algunos crímenes que ellos no habían cometido, sino que habían surgido tanto de los escuadrones de la muerte, que es el brazo paramilitar de los terratenientes, como desde el mismo ejército oficial. Muchos de esos crímenes se le hacían atribución al FMLN a través de los medios de comunicación. El campesinado no tenía la posibilidad de generar violencia directa, sino a través del FMLN, que era en cierta forma el brazo armado de ese grupo. Pero sí tenía la capacidad de generar violencia cultural. Hacían distintas manifestaciones donde reivindicaban sus muertos, se reivindicaban como clase campesina, y hacían un fuerte apoyo al FMLN en contra también del gobierno. Los terratenientes y élites económicas generaban la violencia directa, ellos propiamente no, sino a través de los escuadrones de la muerte, que eran los grupos paramilitares que eran pagados por ellos mismos en las zonas de conflicto, con la necesidad de proteger su propiedad privada y de reprimir la guerrilla. Pero si nos vamos a la violencia estructural, ellos eran los responsables de la gran concentración de la riqueza, además de financiar también al Partido Arena, financiar las escuadras de la muerte, financiar los fraudes electorales. Ellos eran encargados de hacer toda esa parte y de hacer una explotación pues también de todo el campesinado y de la población civil en general. Si nos encontramos en el quinto punto con la Iglesia Católica, ellos fueron importantísimos en la parte de la difusión. La difusión que ellos tenían sobre las ideas tenía un nivel muy fuerte, que no solamente abarcaba a toda la población civil, sino que también hacía gran eco en la comunidad internacional. Lo hacían a través de la radio, a través de la televisión, formaban unas grandes misas que eran radiadas y televisadas, donde más que una misa era una presión política todo el tiempo, y eso también ganó mucho espacio. Y por último, la población civil tenía también un gran poder, que era el poder del apoyo. Ellos tenían la capacidad de generar presión sobre el gobierno a través de distintas manifestaciones, a través de los medios de comunicación,
y iban encaminados en la misma dirección de la Iglesia Católica. A través de ellos también se canalizaba todo ese apoyo de ellos para finalmente poder canalizarlo en el FMLN. Ahora vamos a ver, dentro de los paradigmas utilizados, de qué manera los distintos actores lo utilizaron. Para que no quede totalmente en el aire los paradigmas, voy a tocarlos un poco. El realismo político piensa que la solución del conflicto se debe hacer por medio de la fuerza coercitiva, a través de las armas, a través de la violencia, a través de los ejércitos y la guerra como expresión física del poder político, a través de la violencia directa. Entonces, a través del realismo político, ¿quiénes encajan ahí? Gobierno Arena, FMLN fueron los que a través del realismo hicieron la regulación del conflicto. Ambos buscaban vencer a través del uso coercitivo de la fuerza. Uno de manera oficial y el otro de manera insurgente. Y por otro lado estaban los terratenientes, como le he dicho anteriormente, no de forma directa, sino a través de los escuadrones de la muerte, donde estos grupos también generaban violencia directa, violaciones sistemáticas de derechos humanos, violación a mujeres, quemaban iglesias. Era también un actor muy fuerte dentro del realismo político. Se regulaban por este medio. Cuando empezó a haber agotamiento de las fuerzas, entonces entraron en el paradigma del derecho. El paradigma del derecho toma como foco de la resolución la fuerza de la ley, principalmente en este caso la ley internacional, la ONU. Los acuerdos empezaron desde 1984 y terminan en 1992 con el acuerdo final en Chapultepec. Pero el primer acuerdo que fue firmado como tal, con el respaldo de la ONU, se realizó en 1990 en Ginebra, en Suiza. Y en este momento es donde los actores empiezan a salir del realismo político y empiezan a incursionar en el paradigma del derecho. Lo hacen el gobierno de Arena y el FMLN de una manera negociada con el fin de encontrar una solución a través del derecho por medio de vías políticas. Pero pues también el campesinado encontró una solución en el derecho, porque como principal víctima, tanto ellos como la Iglesia Católica y también la población civil, encontrar dentro de los acuerdos una forma positiva de hacer la reparación de su condición como víctima. Entonces ahí también hay un punto de quiebre. Ellos dos como forma de encontrar la paz, y los últimos tres como una manera de poder resarcirse como víctimas en el conflicto. Tercero, la no violencia. Dentro del paradigma de la no violencia se busca llegar al fin del conflicto por medio de la fuerza del amor. Dentro de este paradigma está el campesinado, los cuales sin hacer un solo tiro hicieron manifestaciones pacíficas que lo que buscaban era generar presión, hacerse invisibles ante la comunidad internacional y ser tomados en cuenta. De la misma forma, la Iglesia Católica y la población civil también canalizados a través de estos dos actores indirectos. La resolución de los conflictos. El paradigma de la resolución busca la solución del conflicto a través de la fuerza de la comunicación positiva como una forma de poder positivizar las necesidades en intereses, es decir, hacer todo lo que es inmaterial en una propuesta material que se pueda negociar. Entonces, en esta resolución, apoyados a través del derecho, más adelante ahondaré más en eso, hace una negociación de sus intereses. Empiezan por una base mínima, que es solucionar el conflicto por la vía política, que ya el compañero Javier también lo mencionó, que como punto mínimo parten de ahí para empezar a negociar todo lo demás. Y por otra parte, pues ahí entran los terratenientes, porque ellos más que necesidades de resarcirse como víctimas, como dueños de la propiedad, ellos lo que tenían eran intereses económicos. Entonces, a través de esa negociación, ellos también se vieron beneficiados dentro de las negociaciones de la Arena, porque aquí había una colisión importante. Y a través de la transformación,
encontramos que todos los actores, excepto los terratenientes, pudieron ser partícipes de esa transformación del conflicto, tomando como eje principal el cambio sistemático como posibilidad de resolver. Allí hay un poco de contradicciones porque pues, la transformación es un paradigma que implica muchas necesidades, condiciones para que se pueda dar una transformación real del conflicto, condiciones que en el conflicto de Salvador son ausentes. Más adelante mostraré exactamente en qué puntos. Por el momento podemos concluir que a través de la transformación hubo cambios sistemáticos que permitió que tanto el gobierno como el FMLN pudieran trascender su conflicto y pasar a un posconflicto para la resarcción de las víctimas, población civil, Iglesia Católica y el campesinado. Esa transformación es un proceso largo. Galtung nos habla de un proceso de resolución, de reparación y reconciliación. En 1992, cuando se firma el Acuerdo de Chapultepec, entonces se abren los primeros pasos para que se pueda dar esa verdadera transformación. Hasta este momento solamente tenemos la negociación de los intereses dentro de la resolución, pero esa misma negociación da paso a que genere una transformación. Ahora vamos a hacer el diagnóstico del conflicto. Vamos a hacer una pequeña síntesis del análisis, destacando los puntos más importantes que se tienen que tomar en cuenta para hacer las recomendaciones finales de los paradigmas y los métodos a utilizar. Listo. Es muy importante, gracias Alejo, es muy importante tener en cuenta que de alguna manera dentro de la solución o dentro de la resolución de conflictos, como disciplina académica se generan diagnósticos en los cuales se generan distintas pautas sobre las cuales se debe operar. Se puede hacer una analogía con el diagnóstico médico, es decir, se miran cuáles son las principales falencias, las principales fallas, los principales males que están aquejando a un estado, y sobre eso, bueno, un estado o una situación en específico, y sobre eso se genera un diagnóstico, y de allí se genera una solución o algún remedio para generar el cambio que se necesita. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que ya dijimos, pues el diagnóstico sería como una síntesis de todo el proceso de análisis que ya hemos hecho. Entonces, lo primero que hay que decir es que El Salvador, como tal, dentro del diagnóstico El Salvador, contaba con dos actores directos. Era un conflicto bipolar sobre el cual también pues habían unos actores indirectos que tenían una influencia determinada. Hasta 1980 uno de los actores pues era el predominante, no había una conciencia determinada del conflicto, pero pues después de 1980 se genera esa conciencia y es donde se genera la confrontación directa entre ambos actores. También hay que decir que fue un conflicto de alta intensidad y sobre eso se mostraron los gráficos. Para ser un país tan pequeño, el 2% de su población se vio afectada pues gracias a los distintos desmanes del litigio. Pues por eso fue un conflicto de grandes dimensiones. Pues también es muy importante decir el hecho de que se generaron distintas tríadas y coaliciones en las cuales los actores no operaban de manera distinta, sino que de alguna manera se conjugaban para poder así equilibrar las cargas, equilibrar los poderes. También es muy importante decir que eran actores poderosos porque no solamente poseían el capital militar, económico y social en términos de apoyo, sino que también contaban con la legitimidad de algunos actores del exterior, lo cual las hacía mucho más poderosos. Por lo tanto, hay que decir que el conflicto, que se puede sacar de manera conjetural, que el conflicto posee distintos matices que lo hace un conflicto de alta intensidad y de cierta complejidad. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta la última parte, que es la que hizo Alejo, la que hizo Alejandro, sobre la cual pues también vamos a dar para hacer un cierre final a modo de diagnóstico. De manera diagnóstica podemos encontrar que de los dos actores directos hubo una alta intensidad en un amplio espacio, donde hubo una coalición revolucionaria, donde dos actores
buscaban superar al predominante, pero eso se tiene que hacer en tres momentos. Primero, si lo vemos desde 1980, la tríada era distinta, estaba el predominante, el gobierno, y abajo estaba campesinado, iglesia católica, población civil, pero de una manera donde no había una conexión entre todos, sino iglesia católica, hacia un lado la población civil, hacia un lado el campesinado, y esas fuerzas sumadas no llegaban a ser tan fuertes como lo era el gobierno. Después de 1980, con la muerte de Monseñor Arnulfo, entonces se genera el FMLN y entonces cambia la triada. Ahora tenemos un grupo insurgente, la Iglesia Católica, que unidas ya superan al gobierno de Arena. Y después de 1990 tenemos también un cambio en la triada, donde los poderes ya empiezan a cambiar porque empieza a haber una cooperación mayor entre ellas, pues el desgastamiento que han tenido las fuerzas. Entonces podemos tomar que ha habido también cambios sistémicos de las triadas a través del desgastamiento y el surgimiento de nuevos actores. Y por último, que hay unas necesidades que se pueden hacer positivas en intereses para poder generar una solución política, y fue la democratización, el ejercicio de respeto a los derechos humanos y la vía política como final del conflicto, además de un cese armado. Listo, sobre eso último, quería ahondar sobre el último aspecto del que habla Alejandro, que es sobre la parte de la confusión de objetivos e intereses. Es muy importante mencionar que dentro del Salvador, a modo de diagnóstico, que dentro del Salvador llega un momento en que la confrontación directa deja de ser el mecanismo más eficaz y se pasa a la parte de resolución de conflictos, en donde se trata de conjugar unos intereses comunes entre ambos actores. Por lo tanto, esto ya estaría como a modo introductorio en el siguiente apartado que vamos a tratar, pero pues de alguna manera en el diagnóstico queremos mostrar cuáles fueron los principales asuntos sobre los cuales se debe ahondar para poder así pasar a la parte de recomendaciones, sobre la cual Alejandro va a ahondar más adelante. En esta segunda parte vamos a hacer un paneo de cuáles fueron los métodos y las técnicas que se usaron para la consecución de la paz. En ese mismo momento vamos a hacer algunas recomendaciones para poder hacer un cambio de los resultados que se tuvieron. En muchos de los casos nuestras recomendaciones van a ser muy parecidas a lo que sucedió en la realidad durante el conflicto, pero intentaremos hacer unas modificaciones, principalmente en la última parte, que es la más importante. Para empezar, podemos partir el periodo de tiempo en tres momentos. Primero, antes de 1980, luego de 1980, donde hay una ruptura importante, que es la muerte del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, donde se pasa a la materialización del conflicto y a la violencia directa de una manera muy fuerte, y finalmente en 1990, donde hay una desescalada del conflicto y empieza un momento de acuerdos de paz, donde nuevamente cambia el sistema de los actores en el conflicto. Empecemos por antes de 1980. Antes de 1980 nos encontramos en un punto donde El Salvador ha sido fuertemente golpeada por una consecución de dictaduras, económicamente debilitada, una población que ha sido explotada y excluida socialmente en la vida política. Entonces nos encontramos en este momento con que los actores tienen una relación desproporcionada. Un gobierno que tiene mucho poder, una iglesia católica en surgimiento con el liderazgo de Óscar Arnulfo Romero, una población civil también muy reprimida, donde solo un actor es consciente de que existe un conflicto. En este momento la iglesia católica, la población civil, saben que hay un conflicto y se manifiestan de forma adecuada a ello, mientras que el gobierno de Arena no lo hace. Él simplemente hace una forma aplastante hacia las manifestaciones de la iglesia. El paradigma que se recomienda en estos casos, cuando hay una desproporcionada fuerza, es el paradigma de la no violencia, donde a través de la fuerza del amor
se busca que la represión minimice igual que la violencia y se busque a un fin próximo del conflicto. Para este caso, Genscher daba muchas luces. Principalmente nos queremos adecuar a los 3 principios que se deben tomar antes de empezar la lucha no violenta, que es planificar la lucha, que es saber hasta dónde está dispuesto el agresor a usar la violencia y cuánta represión estamos dispuestos a soportar. En el caso de Óscar Arnulfo Romero, él planificó muy bien la lucha, tenía todos los medios para hacer la transmisión radial y la transmisión televisiva de las misas, a través de las cuales hacía todo su propaganda política. Sabía muy bien que el gobierno estaba dispuesto inclusive llegar hasta asesinarlos de manera sistemática, y ellos estaban también dispuestos a sufrir esa represión. Una vez esto esté planteado, entonces inicia la lucha no violenta. ¿A través de qué técnicas? A través de las misas por radio, que lo que buscan es una deslegitimación del Estado, tanto de forma interna como de manera internacional. La excomulgación, que lo que hace es generar un sentimiento de culpa dentro de las Fuerzas Armadas con el fin de desmoralizarlas. Y también una serie de comunicados que transmitieron hacia el gobierno mostrándole su fuerza y que tenía con ellos el apoyo de la población. En este momento se lograron 3 objetivos importantes. El primero, que fue deslegitimar al gobierno. El segundo, que fue visibilizar el conflicto ante la comunidad internacional y frenar la violencia mediante la fuerza del amor. Se frenó la violencia de una manera parcial, porque hubo una extensión del uso de la fuerza por parte del gobierno, pero cuando empezó una fuerte legitimación y el gobierno se vio amenazado, entonces nuevamente soltó todo su poderío de la violencia, asesinando al arzobispo Arnulfo Romero, y se empezó la materialización del conflicto de una manera directa, principalmente por la formación del FMLN. Algo importante es que podemos recomendar este paradigma si se tienen en cuenta las 3 condiciones que vimos anteriormente. Después, pasando a 1990, nos encontramos con un momento distinto, donde los sectores de la población campesina se arman y forman el FMLN. El FMLN, antes de su construcción, eran distintas guerrillas que estaban dispersas y permiten unificarse en una guerrilla campesina. Nos encontramos con un nuevo actor que entra a jugar. Nos encontramos con un equilibrio de fuerzas donde el FMLN se alía con la Iglesia Católica y suman un poder equivalente al que tiene el gobierno junto con los terratenientes, teniendo unos recursos distintos, como el compañero Javier ya nos lo mostró. Y empieza a haber un reconocimiento del conflicto. Ya la manera positiva del conflicto se hace material, y ya el gobierno ya no los trata como si fuera solamente una manifestación que se reprime con violencia, sino que ya empieza todo un conflicto con todos los intereses de la palabra. Hay unas necesidades que se han manifestado de manera material en intereses que se expresan como objetivos y sobre los cuales más adelante van a llegar a negociaciones. Hay una mayor cooperación, dado que como ya es un actor que tiene fuerza, ya empieza a haber una cooperación para buscar una salida, principalmente por el desgaste que existe entre las fuerzas. El paradigma que nosotros recomendamos para este momento es una combinación entre derecho y resolución. El derecho, para poder unir a las partes y sentarlas bajo la legitimidad de la fuerza de la ley, la fuerza que brinda la comunidad internacional, y la resolución de los conflictos a partir de la implementación de la negociación basada en el poder de la comunicación positiva. Y por último, llegar a una conjunción entre derecho y resolución, en donde hay unos intereses comunes que están dispuestos a negociar
a través de la fuerza de la comunicación, amparados en la fuerza de la ley. Eso se llevó a cabo en la realidad en el Acuerdo de Ginebra de 1990, el cual es el primer acuerdo que los dos actores se han sentado a firmar y a negociar de una manera seria. Anteriormente, en 1984, ha habido algunas reuniones, pero como acuerdo no lo hay. Lo importante de este acuerdo es que se exigió un apoyo incondicional de la ONU en el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que van impregnados de los intereses que anteriormente se han negociado, pero ahora se hará bajo la fuerza de la ley. ¿Cuáles son esos intereses comunes que hacen que las dos partes puedan empezar a cooperar? Primero, fin del conflicto por la vía política, protección irrestricta de los derechos humanos, democratización del país, participación política no solamente del FMLN, sino también de toda la población civil en general. Esto se hace a través de la fuerza de la comunicación positiva, y Fisher pues es una gran luz para este punto, donde nos permite mirar en qué punto se puede o no ceder, cooperar o no cooperar. A la final lo que nosotros proponemos es construir de manera dialogada una solución pacífica al conflicto, legitimado en la norma como vinculante de carácter obligatorio. ¿Qué se busca con este paradigma? Es, primero, frenar la violencia. El cese al fuego lo hubo y fue algo positivo, aunque más adelante nos vamos a dar cuenta que lo que se generó fue una violencia, una paz negativa, porque hubo un silenciamiento de los fusiles, pero la inconformidad, la desigualdad social y la injusticia pues seguía generándose dentro del Salvador. Segundo, se generó una solución negociada, ganar-ganar, hubo una discusión de los intereses y se pudieron llegar a puntos importantes. Y por último, entrar en un posconflicto que ya permitirá empezar con la transformación del conflicto en términos de resolución, reconstrucción y reconciliación. Llegamos a 1992, donde nuevamente los actores cambian, el sistema actoral cambia, donde las partes ya entran en un proceso por sí mismas. En este punto, Galton nos va a decir que es importante para la transformación de los conflictos que las partes entren por sí solas. Diferente, como vimos ahora, en el derecho que ellos se sentaban, era también bajo la obligatoriedad de la ONU. Y las partes necesitan una transacción en términos de culpa, perdón. Hay un actor que es culpable de unos actos y hay un actor que es victimizado. El actor culpable necesita salir de esa culpa y el actor victimizado necesita resarcirse como víctima. Entonces allí hay una transferencia en términos de transformación, como Galton nos lo indica. Pero en este caso no sea así. Entonces nos encontramos con una gran limitante, y es que el paradigma de la transformación de los conflictos, para el caso de El Salvador, el cese al fuego que genera condiciones que permiten cercanía para entrar en la transformación. No obstante, los altos responsables de los peores crímenes cometidos no tenían sentimientos de culpa lo suficientemente fuerte como para un verdadero proceso de las tres R's. Esa falta de culpa no va a permitir de que las partes hagan una reconciliación de manera conjunta. La reconciliación, vamos a tomar como la primera R, y empezamos, que no es ni expiatorio ni karmático, es decir, que dentro de los dos actores, dentro de lo expiatorio se dice que no hay culpables, que el culpable es una estructura violenta y una cultura violenta, y dentro de lo karmático se dice que desde un principio búdico todos somos culpables porque todos somos actores de una misma escena, pero esto no se tiene ni lo uno ni lo otro por esa falta de culpabilidad que existe. Entonces, ¿qué tenemos? Una base sobre la cual va a empezar la transformación. El Ho'oponopono es un enfoque muy importante para Galton porque es el cual reúne todos los otros enfoques, pero vamos a encontrar que esa falta de culpabilidad no va a permitir que se generen los tres enfoques que son muy importantes, que son los enfoques de emoción conjunta, que es reconstrucción conjunta, resolución conjunta y reconciliación conjunta, donde podemos ver que la Iglesia Católica y los campesinos ven a sus muertos
y hacen conmemoraciones a las masacres de una forma aislada, y por el otro, el gobierno sí lo hay, tiene algún comunicado, pero no hay una interacción real en esa transacción de culpa-perdón. Otro punto importante es el de la Comisión de la Verdad, y este es una propuesta que nosotros hacemos, que se tomó realmente en El Salvador y sobre la cual al final os daré un poco más, en donde la Comisión de la Verdad, con facultades judiciales, permite que se pase un enfoque penitenciario, donde la víctima se va a sentir resarcida a través de la justicia penal. Y por último, una restitución acompañada de frenar la violencia cultural. Es decir, necesitamos de manera material restituir ese status quo ante que ha tenido la víctima antes de empezar el conflicto, pero no solamente en términos monetarios y materiales, sino que también tiene que haber para un momento donde se frene esa violencia y también donde se haga una reconciliación. Reconstrucción. La reconstrucción se habla desde 4 puntos: reconstrucción en términos de rehabilitación, en términos de reconstruir el alma. Esta rehabilitación ha sido dificultada por la falta de colectividad. Un pesar colectivo no lo hubo, nuevamente por la falta de conjunción de las partes. Reconstrucción desarrollista de las zonas en conflicto. Ese punto sí lo hubo, y es un punto importante porque permite que nuevamente haya de una manera material enlazarse nuevamente en la sociedad, pero se hizo solamente desde el ámbito material. Una reculturización de la doctrina militar y la educación al respecto de los derechos humanos. Esta es una parte importante que nosotros rescatamos del proceso y que nosotros también podemos proponer, y es cambiar el efecto deliberante que tienen las Fuerzas Armadas y cambiarlos hacia los derechos humanos. Hubo grandes transformaciones dentro de esa reculturización, más adelante vamos a dar un poco. Y por último, restituir el status quo antes del que hablé ahora, que era en términos materiales, en términos espirituales y en términos culturales y estructurales. Ahora la reestructuración. La reestructuración se hace de la parte institucional. Nosotros recomendamos que esa parte de reestructuración institucional tiene que hacer de las Fuerzas Armadas. Esto también lo rescatamos dentro del proceso de negociación, donde se cambia el carácter deliberativo de las fuerzas con el fin de evitar futuras dictaduras, que fue uno de los grandes detonantes de la guerra. Cambiar el sistema electoral para evitar futuros fraudes electorales, que se desarrolló también durante la guerra, antes de la guerra, perdón. Profesionalización de los jueces, para evitar que el órgano judicial sea desprovisto de autonomía, porque lo hubo y eso permitió la gran explotación de los poderosos. Objetivos de la transformación: frenar la violencia directa, estructural y cultural mediante la empatía sobre las actitudes conflictivas, la no violencia sobre las conductas violentas y la creatividad para resolver las contradicciones. Otro objetivo que se busca es despolarizar la sociedad mediante la reconciliación, donde se crea una posibilidad más fuerte de construir paz a través de la transformación con los limitantes que ya vimos. La reestructuración. Eso. Por último, algunas posibilidades de las recomendaciones que hemos dado, quiero andar principalmente en 2. Primero, exigir un mayor apoyo a la comunidad internacional vinculado a los acuerdos de paz. Al carácter obligatorio, permitirá una aplicación más efectiva de los acuerdos. ¿En qué sentido? En que aunque hubo una firma de la ONU, a la final se vio abandonado y no hubo un verdadero cumplimiento. Se fueron pasando por debajo, hasta que al final no se pudo cumplir mayor cosa, regresando nuevamente a la paz negativa. Y por último, y este es el más importante, es brindar facultades judiciales a la Comisión de la Verdad. Esto permitirá dar paso a la sanción de los actos responsables de los peores crímenes, posibilitando el mejoramiento de la reparación de las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, fortaleciendo la reconciliación y con ella
la despolarización de la ciudad en busca de la construcción de paz. Esto fue algo que tuvo ausencia durante el proceso de negociación, y lo que nosotros necesitamos como profesionales implementar este carácter judicial de la Comisión de la Verdad. Si esto fuera sido posible, hoy en día tendríamos un futuro distinto, porque los grandes altos criminales estarían realmente pasando por un proceso penal, permitiendo una verdadera reconciliación de la gran cantidad de víctimas. Pero finalmente la fuerza que queremos hacer es principalmente en las negociaciones de La Habana. Las últimas dos recomendaciones que dimos nos parece muy importante, principalmente la Comisión de la Verdad. Si es un recurso que se puede usar, tiene que tener un fundamento jurídico y un poder para poder tener sentencias penales. Y por otra parte, un compromiso con la comunidad internacional en hacer cumplimiento y seguimiento de dichas políticas. Bueno, de antemano les agradecemos mucho por la atención prestada. Esperamos que el video les haya sido de gran utilidad para sus estudios académicos, para los que tienen interés en El Salvador como país y los que quieren ahondar en los temas de negociación y resolución de conflictos. Muchísimas gracias por su atención.